Perfecto, chicos. Entonces, como les decía, al menos yo, desde mi perspectiva, considero que sí se ha cambiado bastante el tema de las políticas públicas, o al menos, bueno, no con este gobierno, pero sí en los años anteriores, con respecto a o al menos hizo un intento, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sobre todo que reciban atención desde etapas tempranas y evitar el tema del deterioro o que se avancen en los casos a situaciones como esas que les puse de ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema del, digamos, del desconocimiento de cómo lidiar con personas con discapacidad de esta familia, ¿no? Incluso yo creía que es un tema de machismo. ¿Por qué el hermano recibió tratamiento y la señora no? Entonces, eso habría que investigarlo. Actualmente ese caso está en manos del centro de salud. El centro de salud se encarga de administrarle la medicación a la señora, igual sigue encerrada. Se están al tanto el CAS parroquial, el centro de salud, incluso el seguro social. Están al tanto de ese caso y ellos lo están llevando a cabo. A ver, creo que... No, esto es esto. A ver, chicos, entonces es importante y es sobre todo lo que decía también el tema de la inclusión que debe, como sociedad debemos empezar a impulsar. Y yo sí quiero hacer una aclaración, chicos, pese a todas las buenas intenciones que nosotros tengamos, al menos esa es mi perspectiva, no sé, me gustaría escucharles a ustedes qué opinan respecto a lo que voy a decir. El tema de incluir a las personas con algún tipo de discapacidad dentro o los programas que existen para tratar de incluirlos, ¿dan algún resultado? ¿Se puede lograr eso de la noche a la mañana? Porque para mí, dentro de mi criterio, es algún proceso de larga duración. Hay procesos de corta duración y hay procesos de larga duración. Y los procesos de larga duración, por lo general, es difícil arrancar algo de raíz cuando lleva tantos años tan naturalizado y normalizado dentro de nuestra sociedad, pero yo considero que poco a poco cambiando o educando a nuestra sociedad, poco a poco iremos eliminando esas distintas realidades, porque no considero que se pueda realmente lidiar o cambiar esta situación, esta realidad de la noche a la mañana. Por ejemplo, hablábamos el caso de una compañera mencionaba del caso de un niño con autismo o que les están dentro del programa educativo. Realmente están recibiendo una educación adecuada, porque muchas de las veces, a ver, muchas de las veces, y yo también he visto casos, muchas veces únicamente por cumplir con este proceso de incluir a personas con discapacidad, bueno, ya les ponen en el sistema educativo, les dejan ahí para un rinconcito, les hacen pasar de año porque no pueden perder o porque, bueno, supuestamente para que dicho que sí estamos trabajando, pero los profesores no están, muchos de ellos no están capacitados en cómo lidiar con personas con algún tipo de discapacidad. Y quizá por tratar de, perdón, quizá por tratar digamos, de integrar o de cambiar nuestra sociedad, les estamos haciendo un mal a las personas, a estos niños con capacidades especiales, capacidades diferentes y no están recibiendo una educación adecuada y al final no terminan aprendiendo nada. Porque una persona con discapacidad, o por ejemplo un niño con síndrome de Down, es un niño completamente capaz que con la educación adecuada puede convertirse en un gran profesional y desempeñar una vida completamente normal. Pero si el sistema educativo no está capacitado y preparado. Me gustaría conocer su opinión respecto a esto. ¿Voluntarios o dedocracia? ¿No? Dedocracia entonces. Empecemos con Marín Marín de Don Pingüe. Carmita. Como que yo voy siempre primero. Eh, en eso de lo que la nutrición que haga usted, es, yo creo que es como dice usted, no es que se va a lograr de la noche a la mañana. Hay muchos casos que los niños o jóvenes que están en en diferentes grados o cursos, como se llaman ahora en el colegio y las escuelas, hay algunos que se adaptan perfectamente y creo que depende de la discapacidad o capacidades diferentes, como dice que llamemos y tienen derechos reclamados así también. Y
Entonces, depende de eso también. Tengo conocimiento de algunos casos de estudiantes que tienen no es que no es un problema, no, ya es algo que no está en ellos tampoco, ni en nadie, si somos nosotros que tenemos que sobrellevar esas situaciones. Pero hay casos que depende mucho de la familia y en este caso de los estudiantes, de los profesores. Claro que hay momentos que un profesor no va a ser capacitado para tratar a esta clase de estudiantes, muchachos, chicos y todo eso, pero hay profesores que les ponen muchas ganas también. Entonces yo por decir, conozco a alguien, entonces que le pone todo, como decir, si no estuvo capacitado ya más pronto, pero busca las maneras de sobrellevar y de llevarles a los chicos en adelante y que tengan, no como dice usted, no solamente porque no pueden perder el año y le van poniendo, entonces depende mucho de las personas, depende del profesional que está frente a ellos y dependen de la sociedad en realidad. Nosotros creo que como somos parte de esa sociedad alguna vez llegamos a, no digo que discriminemos intencionalmente, pero siempre a veces, yo le he puesto que si alguien nos viene y nos pide trabajo o algo así, primero vamos a ver si es capaz de hacer y para intentar que les dar un trabajo. Y yo creo que la mayoría hace eso, la mayoría de esto vemos nuestra conveniencia, a ver si nos resulta favorable a nosotros de ahí para prestar la atención. Yo creo que debería ser diferente, buscar la manera de ayudarles a ellos para que ellos se sientan bien, para que se sientan capaces, porque si uno les da confianza, si uno se les inspira, por decir, ellos son capaces de muchas cosas. A pesar de que tengan una capacidad intelectual, hay muchas personas que sí son capaces de muchas cosas. Entonces, creo que depende de nosotros. Y la sociedad que más que capacitarse es meditar antes de actuar y de pensar en ello. Gracias, Carmita. ¿Alguien más o dedocracia? A ver, Marco. Sí, bueno, como lo veo, lo que están hablando hasta ahorita se está hablando, veo que se trata de esto de buscar una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el individuo para buscar mecanismos que mejoren en la educación de la propia familia. Que esta educación sea basada en la inclusión y a que normalmente si hay en el Estado, o sea, en nuestra Constitución, hay leyes que favorecen la programas y proyectos que puedan buscar este tipo de educación que sea basada en tipos de discapacidades, porque ya saben que no es lo mismo tener una discapacidad neurológica que una discapacidad física o de movilidad. Bueno, eso podría decir. Listo, Marco, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar algo? O si no, para continuar con... O dedocracia, una persona más, me gustaría escucharlo. Alguien que no haya hablado mucho. Eh, eh, eh. Pablo, me gustaría escucharte. Claro. Eh, yo creo que el sistema educativo nuestro le falta bastante con lo que respecta a intervención con personas con capacidades diferentes. Creo que tendríamos que empezar cambiando uno mismo, buscar herramientas para poder intervenir, diferentes mecanismos para poder intervenir en distintos ámbitos, en el aspecto de la pedagogía, me refiero. Y, o sea, deberíamos empezar por uno mismo y tratar de cambiar a los que están en nuestro alrededor. Ujú. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Muy bien, continuemos, chicos. Entonces, importante, ¿no? El tema de, y sobre todo, y yo soy fiel creyente del papel del Estado dentro de una sociedad. Una sociedad no puede vivir sin un Estado. Y, claro que depende también del tipo de Estado, ¿no? Pero un Estado, es súper importante el papel del Estado para cambiar estas situaciones, estas realidades. Y digamos, durante la época del expresidente de la República, digamos, se mejoró esta situación o se impulsaron políticas para tratar de lidiar esta situación, pero yo considero que muchos de sus intentos no lograron su objetivo.
Por ejemplo, el tema, y muchas de las políticas públicas que se lanzaron fueron en beneficio de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el tema de que una empresa tenga que contratar a una persona con discapacidad para realizar ciertas actividades. Ya les estamos, a través de eso, ya a través de esas políticas, ya estamos incluyendo a esta población dentro del área productiva, del área laboral, y no los estamos dejando como sujetos de tercera que no pueden hacer nada o personas que en otros espacios, en otros momentos jamás hubiesen tenido un empleo por su situación. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por lo general dentro de las empresas, las personas con discapacidad, ¿qué tipo de actividades están realizando? ¿Es el gerente? ¿Es el administrador? Por lo general, ¿qué es? ¿O para qué le contratan? Por lo que yo he visto, para el área de limpieza, nada más. Entonces, pese a que existan intenciones, la realidad también es súper distinta y aún nos falta mucho para cambiar como sociedad. Sin embargo, eso va a seguir, eso va a impulsar. No quiero decir que como hacer eso no hagan nada, que el gobierno no debería hacer nada. Obviamente, teniendo en cuenta la situación social que teníamos antes versus la situación social que tenemos ahora, es mucho mejor que al menos, por lo menos ya les están incluyendo dentro de un ámbito laboral. No el más óptimo, no es el apropiado, siguen sufriendo discriminación porque no les consideran para otros cargos, pero yo considero que poco a poco esa situación se puede ir cambiando y sobre todo nosotros como sociedad debemos impulsar y exigir que esa situación vaya cambiando. Porque no podemos tampoco seguir esperando todo del Estado. El Estado es importante para que impulse las políticas públicas en beneficio de la población más vulnerable, pero nosotros como sociedad también tenemos que empezar a empoderarnos de esto y exigir políticas públicas en beneficio de la sociedad. Porque muchas de las veces, por ejemplo, nosotros tenemos una de las mejores constituciones del mundo. Hasta el medio ambiente tiene leyes, tiene políticas públicas que le favorecen. Sin embargo, en la realidad, ya en el terreno, la situación es muy distinta. Y por ponerles un ejemplo, dentro de la Constitución considera que las personas, los espacios públicos tienen que tener en cuenta a las personas con discapacidad. ¿Quiénes son de Gualaceo? Alcen la mano solamente para verles. De aquí. De Gualaceo, una, dos. ¿Alguien más? Bueno, los que están con cámaras apagadas no les puedo ver. Bueno, los que conocen Gualaceo. A ver, Israel también, Pablo igual. Bueno, Gaby también. En fin, quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes ha visto el tema de adecuación veredas con acceso para personas en silla de ruedas? Barrandas, semáforos con el tit, tit, tit para personas con discapacidad física. ¿Existe política pública en beneficio de la población con discapacidad en el Cantón Gualaceo? Y no solo en el Cantón Gualaceo, en Cantón Pauta, en el Cantón Nabón, en Azogues, a nivel nacional, creo que solo las grandes ciudades, las ciudades más grandes, cuentan con ese tipo de infraestructuras en beneficio de las personas con discapacidad. Eso también en las zonas céntricas, porque no todas las áreas la tienen. Entonces, pues digo, tenemos la política, pero no quien la ejecute. Entonces, ¿algún comentario respecto a eso? Carmita. Eso le iba a decir, digo, es fácil decir vamos a buscar leyes y todo eso. Eso es lo que digo, si hay leyes y no se llegan a ejecutar, si no hay quien las haga, no nos sirve de nada, no nos sirve de nada en realidad. Ahorita, pues usted dice, hay algo aquí en Gualaceo, en la plaza, a ver, en la plaza Centro Cívico, que hay una, en la esquina que para subir y bajar, pero, y en las veredas. Una, alguien en silla de ruedas solo entra a la plaza y sale de la plaza, pero no puede acceder a otra parte. En el municipio, porque es ley, hicieron algo así para que puedan acceder. Pero las otras cosas no están en el segundo piso, entonces Exacto. tampoco pueden acceder. Entonces, eso es lo raro aquí. Los mercados tampoco tienen accesos así para decir que puedan circular, no tienen. Es poquísimo, es bien reducido. Entonces, así hay leyes, no se cumple. Exacto.
Y es importante, por eso decía el tema de nosotros como sociedad también empezar a exigir que se cumplan este tipo de... Porque la normativa existe. Ahora, nosotros como sociedad también tenemos que empezar a capacitarnos en cuáles son las normativas, si existe en la ley, para empezar a exigirlas. Tenemos un respaldo legal que nos sustenta. ¿Alguien más con respecto a los que no son de Gualaceo y son de otras cantones, otras provincias? ¿Cuál es la situación del tema de la infraestructura urbana para las personas con discapacidad? ¿Existe o no en sus ciudades, en sus cantones? Los que son de Cuenca, por ejemplo. Bueno, en Cuenca sí. En la zona céntrica, por lo menos sí. No mucho, pero sí. Y viendo a mi memoria, cuando eran las elecciones para la alcaldía de Gualaceo, un candidato X había dicho que había mencionado el tema de las personas con discapacidad visual y que deberían poner letreros más grandes para que puedan ver, ¿recuerdan? Y saben de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, es absurdo, muchos de los candidatos o muchos de los políticos están muy empapados en sus áreas, pero realmente no se considera, no existe políticas públicas o no se toma en cuenta la situación social. Únicamente se toma como temas de desarrollo, entre comillas, el tema de infraestructura, pero el tema social o el tema cultural es dejado de lado y ya vemos lo cuán importante es como sociedad, inclusive para llamarnos realmente una sociedad desarrollada, el tema de la inclusión de estos grupos de atención prioritaria. ¿Sí, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir, por favor? Volvamos al caso que les había planteado antes del corte, el tema de la persona que vive con esquizofrenia y pasa encerrada. ¿Cómo lidiamos ahí? Actualmente está con tratamiento, ¿no? Pero sigue encerrado. ¿Qué podríamos hacer ahí? En el caso de que nosotros estuviésemos ahí afrontando esa situación, ese caso, estuviésemos a la cabeza dirigiendo o estuviésemos ese como nuestro caso, ¿qué haríamos ahí? Porque aquí lo más fuerte es que pasa encerrado, sin ver la luz del día, excepto por la ventana. A ver, no, se han salido algunos, espérense, ya, están ingresando. En fin, bueno, ese les dejo como tarea. Sí, chicos. Bueno, chicos, por el día de hoy vamos a dejar ahí el tema de las personas con discapacidad, este grupo de atención prioritaria, ¿sí? Quiero que analicen este caso, eh, profundicemos para la siguiente sesión, profundicemos un poco más de los aspectos que hemos hablado, el papel del Estado y el papel de la sociedad como eh, para cambiar esta realidad, sobre todo cómo nos empezamos a dirigir a ellos, sobre todo a la población con discapacidad para ir cambiando un poco esta situación, porque todo empieza inclusive desde el lenguaje, en cosas que inclusive pueden parecer tan insignificantes como la forma como nos expresamos a este grupo de atención vulnerable, puede cambiar, puede influir mucho en la sociedad, porque si nosotros a un niño que tiene un tipo de discapacidad, por ejemplo, se me ocurre síndrome de Down, y desde chiquito ese niño vive escuchando que es, que el pobrecito, que no sé qué, que no sé cuánto, o en formas peyorativas, o a veces no tan peyorativas, pero ya está tan naturalizado que a las personas con síndrome de Down les llaman, ¿cómo es que les llaman? Mongoles. Entonces, es fuerte. Imagínense cómo se siente un niño escuchando eso desde chiquito. Si a una persona le dices desde chiquita que no sirve para nada y no sirve para nada, se le va a terminar creyendo. ¿Sí? Eso, chicos.
Pensemos sobre todo en las barreras sociales que nosotros tenemos como sociedad. ¿Cuáles son las barreras que afrontan este grupo de atención prioritaria? ¿Cómo cambiar esa realidad y cómo acelerar el tema de este proceso? Porque, como decía, es un proceso de larga duración que no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero no por eso nos vamos a quedar de los brazos cruzados, ¿no? Hay que impulsar un poquito para que se acelere eso. Sí, eso chicos. Algo más que les quería comentar. Bueno, como bueno, ya se dio fin al confinamiento por el que acabamos de pasar, entonces ya nos vamos a empezar a involucrar nuevamente poco a poco, ya vamos a empezar a intervenir en el tema del territorio. Sí, algunos de ustedes ya lo han estado haciendo poco a poco, dependiendo de sus tiempos, etcétera. Con otros ya nos vamos a ir adentrando un poquito más. Por ahora vamos a empezar a hacer temas de intervención los fines de semana porque habíamos acordado la mayoría tiene más tiempo libre los fines de semana para trabajar. Ahora ya vamos a ponernos de acuerdo quiénes pueden los fines de semana, quiénes podrían hacerlo entre semana para según eso irnos organizando para empezar a identificar estos casos. No son muy casos tan, digamos, fuertes como los que habíamos tratado en sesiones anteriores o en esta, pero sí son, por ejemplo, condiciones en las que sí podríamos trabajar, sobre todo, por ejemplo, en el tema de adecuación de espacios, personas adultas mayores que no tienen correctos, digamos, vías de acceso para sus domicilios, no están adecuados los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, eso nosotros como voluntarios podríamos empezar a trabajar, ¿sí? Ya vamos a estar coordinando. Sí, todos enviaron la información al chat con sus datos y su correo para hacerles llegar el certificado, ¿sí? ¿Qué más les iba a mencionar? Eso. También, les comento, chicos, que estamos realizando una rifa en beneficio de la población vulnerable del Cantón Gualaceo para el 30 de julio, el último viernes de julio. Entonces, nos gustaría contar con su apoyo para que nos ayuden vendiendo los boletos. Sobre todo, mencionando que tengan en consideración que es en beneficio de la población más necesitada del Cantón Gualaceo, ¿sí? Para los boletos, si pueden acercarse a las oficinas de la fundación, ya saben dónde es, o si no, me piden ahí por chat, yo les envío la ubicación y para que nos colaboren con eso, ya poco a poco bueno, me gustaría también conocer, bueno, eso ya les diré en el chat, el tema de en qué parroquias les gustaría trabajar o qué parroquias les queda más cerca. Por ahora tenemos las parroquias de Daniel Córdoba, Remigio Crespo, Gualaceo, Jadán, Shitmat y Gualaceo zonas periféricas. Y Remigio Crespo y Luis Cordero, creo que no les había mencionado. Entonces, para que tengan, en esas parroquias son en donde vamos a estar trabajando. Entonces, me gustaría saber, pues lo vayan pensando, cuáles les queda más cerca, acorde a sus tiempos, distancias, etcétera, etcétera, para empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar con los promotores sociales de la fundación, ellos les van a ir acercando a la población adulta mayor o personas con discapacidad y van a ir viendo la situación y vamos a ir proponiendo fechas, sobre todo para que ustedes puedan trabajar en el tema de la adecuación de espacios de estas personas, ¿sí? Sobre todo para tratar de mejorarles un poquito las condiciones en las que ellos se encuentran. Sí, chicos, por mi parte eso es todo por el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna inquietud con respecto al tema que hemos lidiado. Les voy a pasar el tema de la ley de discapacidades para la siguiente sesión, que ustedes la revisen un poquito, tengan un poco en cuenta cuáles son los beneficios que estas personas tienen a partir de las políticas públicas que se han generado o qué políticas públicas deberían implementarse dentro de los distintos organismos o gobiernos, tanto parroquiales como cantonales, para mejorar la situación y sobre todo para hacer cumplir la ley. ¿Sí? Eso, muchachos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. Perfecto, muchachos. Un gusto. A ver, ¿alguien iba? Pau. Yo, sí. Bueno, es con respecto al tema que ya se vio ya la semana anterior, acerca de cómo actuar en caso de violencia. No sé si tal vez usted tenga bueno, hay un documento de la ruta de actuación en caso de violencia. No sé si tal vez usted tiene ese documento porque yo he visto que hay una ruta de actuación en instituciones educativas y bueno, sí, entonces no sé si tal vez usted tenga ese documento para nosotros más o menos guiarnos en Claro, eso. claro. Listo. Les hago llegar al chat porque tendría que buscarlos, ¿sí?
Ya, listo, Ya. muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, eso, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? ¿O comentario? ¿No? Vale, perfecto. Entonces, lo dejamos ahí, chicos. Que tengan un excelente fin de semana y una muy buena noche. Listo. Gracias. Vale, listo, hasta luego, chicos. Que descansen. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.